Yo soy Andrea para quienes no me conocen y si escuchaste el nuevo álbum de Taylor Swift y te preguntaste quién es Clara Bow, en este video te voy a traer la respuesta. Y si les soy sincera, todo esto comenzó precisamente con eso, con escuchar una canción y preguntarme, pero bueno, ¿quién es esta mujer? Y al conocer de la vida de Clara dije, tengo que hacer un video sobre ella, porque tuvo una vida muy pero muy interesante. Y hay muchos rumores acerca de ella, como por ejemplo, que fue la inspiración del personaje de Betty Boop, o que una vez se acostó con todo un equipo de fútbol. Pero como todo en la vida, hay que comenzar desde el principio. Clara nació un 29 de julio de 1905. Y fue la hija de Robert y Sarah. Sarah tuvo muchos problemas mentales, siento que esto fue también una cuestión hereditaria porque su mamá estuvo internada en un hospital psiquiátrico, eventualmente ella fue internada en un hospital psiquiátrico. Entonces siento que de parte del lado materno hubo muchos problemas mentales que no fueron tratados a tiempo porque en esa época, bueno, incluso ahorita, hay como mucho tabú alrededor de la salud mental. Al punto que una vez el abuelo de Clara encerró a su esposa en un closet cuando el gobierno fue a censar, porque para él era preferible decir que su esposa estaba muerta a admitir que ella tenía una enfermedad mental. Cuando Clara nació, su papá no estaba viviendo en la casa, él se había ido y su mamá estaba muy preocupada porque ella anteriormente había tenido 2 embarazos que si bien llegaron a término, resultaron en tragedias. El primer bebé vivió un par de horas, el segundo vivió un par de días. Y a Sarah le habían dicho que, pues bueno, si ella volvía a quedar embarazada, lo más probable es que el bebé no sobreviviese. Y no solo esto, sino que había muchas posibilidades de que ella muriese en el parto. Entonces, bueno, cuando ella da luz y eventualmente todo el mundo se da cuenta de que Clara va a sobrevivir, Robert, su papá, regresa otra vez a la casa. Acá hay que decir que Robert fue un hombre un poco inútil y esto lo vamos a ver a lo largo del video. O sea, él no fue una persona que fuese muy trabajadora, que supiese lo que iba a hacer. Él como que iba de trabajo en trabajo viendo que caía y pues bueno, no sabía muy bien qué hacer con su vida. Debido a esto y a los problemas económicos, Sarah eventualmente empezó a ejercer como trabajadora sexual. Clara Bow no tuvo como que una infancia muy feliz. De la única persona que ella recibía afecto era su abuelo, que estaba viviendo con ellos. Pero su abuelo falleció cuando ella tenía 4 años en una experiencia que para ella fue muy traumática. Eventualmente ella también abandona la escuela y comienza a trabajar, pero ella amaba el cine. O sea, eso era para ella como decir un escape de todas las tragedias y de todas las cosas que pasaban en su vida. Y ella soñaba con ser actriz. Y un día, hojeando una revista, vio que se había abierto un concurso cuyo premio era participar en una película. Y así fue como le pidió dinero a su papá para inscribirse. Para sorpresa de todo el mundo, incluso para sorpresa de ella, Clara gana el concurso. Pero había un problema y era que ella iba a grabar varias escenas y necesitaba buscar el vestuario para grabarlas. Como dije, Clara venía de una familia que no tenía para nada dinero. Entonces ella fue y le pidió dinero a una de sus tías, pero su tía dijo que no. Lo que no sabía era que uno de sus primos había escuchado esta conversación y cuando Clara sale de la casa, él la busca y le da el dinero para que ella se compre los vestidos. Eventualmente ella llega al set de grabación y se da cuenta que, pues bueno, ella tenía que hacerse su propio maquillaje, etcétera, etcétera. O sea, no fue como ella tenía en mente que iba a llegar e iba a tener que sí, bueno, el vestuario y la estilista y la persona que le iba a maquillar, etcétera, etcétera. O sea, no, era una producción de bajo presupuesto. Ella termina grabando 5 escenas, termina súper feliz, le dice a la gente que va a participar en una película y cuando ella va a ver la película se da cuenta que todas sus escenas fueron cortadas. Esto pues bueno, no solamente le trajo una gran decepción, sino que evidentemente una gran pena porque la gente la empezó a tildar de mentirosa. Acá la salud mental de la mamá comienza a empeorar y hubo un episodio donde Sarah persigue a Clara por la casa con un cuchillo, gritándole que, pues bueno, era preferible que ella estuviese muerta a que fuese actriz. O sea, imagínense eso. Y a partir de acá, a Sarah la internan en un hospital psiquiátrico. Aún así, y creo que quizás como para distraerse de todo lo que estaba pasando en su vida personal, Clara empieza a ir a audiciones. Y si bien al principio todo el mundo era como que no, eres muy joven, eres muy vieja, eres muy baja, eres muy alta, eres muy gorda, eres muy esto, eres muy aquello, eventualmente ella gana un papel en una película llamada Down to the Sea in Chips.
Y es que Clara no solo era muy buena actriz porque era muy expresiva con su rostro, sino que además ella podía llorar cuando le pedían que llorara. Y en una entrevista dijo que para ella esto era muy fácil porque lo único que tenía que hacer era pensar en su hogar. O sea, imaginen eso, ¿no? Como que tú piensas en tu hogar y te pongas a llorar. No, es demasiado fuerte. Down to the Sea in Chips fue filmada en una ciudad de Massachusetts y documenta la vida, el amor y el trabajo en una comunidad de cazadores de ballenas. En esta película, Clara interpreta a Dot, la nieta del capitán Charles W. Morgan. Dot es una niña traviesa y rebelde que quiere cazar ballenas cuando sea mayor. Y si les interesa el cine mudo, la película está disponible en su totalidad en YouTube. Acá mucha gente piensa que Clara mintió sobre su edad para obtener este papel, porque en su lápida está la inscripción de 1907, lo que la haría 2 años más joven. Pero su año de nacimiento, según los censos estadounidenses de 1910 y 1920, fue 1905. La segunda gran tragedia de su vida iba a suceder justo antes de que se estrenara la película, que es cuando su madre, Sarah, muere a los 43 años. Clara quedó devastada. En una entrevista ella dijo que había hecho una escena en el funeral porque ella sentía que nadie había ayudado a su mamá y que ella no entendía cómo había tanta gente llorando cuando en vida la trataron pésimo. Aún así, 1923 fue un año muy productivo laboralmente, ya que ella graba 5 películas. Y todo esto en parte porque ella se muda de Brooklyn a Hollywood. De este periodo quiero hablar de un par de películas que se pensaban que estaban perdidas. La primera es The Pill Pounder. En el 2023, el director Gary Hoggins se enteró de que una antigua casa de distribución en Omaha, Nebraska, había cerrado y que las películas de su archivo estaban en subasta. Así fue como pagó $20 por una paleta de películas que incluía The Pill Pounder. Él se la vendió al biógrafo de Clara Bow, David Stan, quien hizo restaurar la película para su debut en el Festival de Cine Mudo de San Francisco en abril de este año, 101 años después de su estreno original. Otra de las películas que quiero mencionar es Maytime, una película que antes se consideraba también perdida, pero que en el 2009 se encontró una copia incompleta en el archivo de cine de Nueva Zelanda. Una vez que se sometió a restauración, 4 de los 7 carretes originales sobrevivieron. Y es así como parte de la película se puede ver actualmente en YouTube. Al principio, ella firmó un contrato de 3 meses con Preferred Studios por $50 a la semana. Más o menos $900 si lo ajustamos a la inflación. En ese momento, los actores tenían un contrato con un estudio determinado y no podías hacer películas con otros estudios al menos que ese estudio te prestara. Y Preferred Pictures empezó a prestar a Clara a otros estudios por alrededor de $500 a la semana. Algo así como $9,000, de los cuales $3,000 le quedaban a Clara. Acá vale la pena destacar que Clara tenía 18 años. O sea, imagínate tener 18 años y ganar $3,000 a la semana. Evidentemente Robert, el papá de Clara, notó todo esto y dijo así como que, bueno, me voy a mudar contigo. Y así fue como ella se terminó mudando a un apartamento con su papá y su novio. Estamos hablando de 1923. 1923, o sea, que una niña de 18 años se mude con su novio en 1923. Bueno, yo creo que incluso ahorita habría como mucho tabú, pero imagínense en esa fecha. O sea, esto les da más o menos una idea de la clase de personalidad que tenía Clara, que era como que, no me importa, yo voy a vivir mi vida ya. Como dije en un principio, Robert no era la mejor figura paterna, entonces él lo que hacía era ir al estudio con Clara y pues nada, tratar de conquistar niñas. Y así fue como en 1924 él conoció y se casó con una niña de 18 años el mismo día. Si se lo preguntan, se divorciaron al mes siguiente. Y este divorcio le costó a Clara 6 semanas de trabajo. De este año quiero destacar la película Helen's Babies, una comedia muda dirigida por William A. Sater, basada en una novela de 1876 de John Haverton. En esta película, un hombre soltero y adinerado llamado Harry Lawrence queda al cuidado de sus 2 sobrinas durante unas vacaciones. Clara interpreta a la vecina de Harry, Alice Mayton. Esta película también se puede ver a través de YouTube.
En 1924, ella también conoce a Gilbert Roland cuando graban la película La Era de Plástico. Esta película trata sobre un triángulo amoroso entre 3 estudiantes universitarios y también se encuentra disponible en YouTube. Clara y Gilbert terminan comprometiéndose, pero Robert lo odiaba porque Robert era una persona muy racista y Gilbert nació en México. Entonces, pues bueno, él no quería a Clara con este hombre. Ese año ella también graba 8 películas, pero su año más productivo en el área laboral vendría a ser 1925, ya que ella grabó un total de 15 películas. En 1926 se estrena la película Man Trap, que fue dirigida por Victor Fleming, quien eventualmente dirigiría Lo que el viento se llevó. La película también está disponible en YouTube, pero vale la pena destacar que ella y Victor comienzan un romance, a pesar de que ella todavía estaba comprometida con Gilbert. En 1926 también sucede su primer gran escándalo, que es que un hombre llamado Robert Savage fue a Hollywood con la simple meta de conocerla y salir con ella. Robert no sé cómo lo hizo, pero eventualmente la conoce, salen en una cita. Clara dijo que había sido la cita más aburrida de su vida y que no quería volverlo a ver. Y acá él la amenaza con que se va a suicidar a menos que ella se case con él. Clara tenía 21 años. Él eventualmente va y le cuenta sus planes a sus amigos y sus amigos van y alertan a las autoridades y lo encuentran a él con una cortada muy superficial y una foto de Clara Bow. Después de esto, Robert dio varias declaraciones a la prensa y le preguntan a Clara sobre esto. Y Clara dice algo así como que, bueno, evidentemente él no se quiso suicidar realmente porque si lo hubiese hecho, él no se hubiese hecho una herida superficial. No me cancelen, esto no lo dije yo, lo dijo ella. Y es a partir de acá que la gente en verdad la empieza a ver como un icono sexual. O sea, algo así como la devoradora de hombres, o sea, miren todo este poder que ella tenía sobre un hombre como para que éste haya tenido un intento de suicidio, etcétera, etcétera. En 1927 ella firma un contrato con Paramount y acá ella recibía un sueldo de alrededor de $750, cerca de $14,000 si lo ajustamos a la inflación. Pero no solo ella tenía un sueldo, sino que aparte de Robert, su papá también recibía un sueldo. No me pregunten qué hacía, pero en fin. Lo que vale destacar de este contrato es que no tenía una cláusula moral. En esa época era muy común que los actores tuvieran cláusulas morales, algo así como que, bueno, si eres parte de escándalos, etcétera, etcétera, pues bueno, se termina el contrato. El de ella no tenía nada así, pero sí tenía una especie de trust fund de $25,000 que Paramount le iba a dar al final del contrato si no había ningún tipo de escándalo. En 1927 se estrena la película It, y es justo con esta película que Clara empieza a ser reconocida como la primera It Girl. Esta película se consideró perdida durante muchos años, pero en la década de 1960 se descubrió una copia en Praga. En el 2001, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la seleccionó para su conservación por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. La película se puede ver en su totalidad en YouTube. Ella comienza a recibir alrededor de 45,000 cartas de fans al mes. 45,000, o sea, imaginen eso. Acá ella también comienza un romance con Gary Cooper y es cuando Gilbert de verdad dice así como que mira, no, o sea, yo no aguanto esto, evidentemente nosotros no nos vamos a casar, lo dejamos hasta acá. Mucha gente dice que Clara ayudó a lanzar la carrera de Gary, ya que gracias a ella él obtuvo papeles en la película Children of Divorce y luego en la película Wings. Wings no solamente fue la primera película en ganar el Oscar a Mejor Película, sino que además ha sido la única del cine mudo en hacerlo. Esta película fue reescrita a partir de una historia de John Monk Saunders para dar cabida a Clara Bow, que en ese momento era la estrella más importante de Paramount. En esta película, Charles Rogers y Richard Arlen actúan como pilotos de guerra en la Primera Guerra Mundial y ambos compiten por el cariño de Clara. Esta película está disponible en YouTube. Y acá no quiero hablar de que hubo una conspiración, pero lo cierto es que a ella nunca la aceptaron realmente en Hollywood. Por más que ella era muy popular con el público, hubo un momento en que no la invitaban a las premieres.
Y como venía de una familia que era de clase baja, pues la veían feo porque decían que ella no sabía cómo comportarse. Y no solo esto, sino que las revistas se dieron cuenta de que podían vender más si publicaban rumores falsos de ella. Y es acá cuando se publica el rumor de que ella se había acostado con todo el equipo de fútbol de la Universidad de Southern California. Esto era súper falso, o sea, ella fue solamente una vez a una cita con el mariscal de campo, pero el mismo mariscal dijo que no pasó absolutamente nada. Aún así, el público empezó a creer todos estos rumores porque, pues bueno, no había Google, no era como que ella podía salir en Instagram a decir que todo era un rumor. Entonces, pues bueno, la gente decía como que, ok, si esto fue publicado es porque tiene que ser cierto. Y no solo esto, sino que nos estamos acercando a la Gran Depresión. El público estaba como cansado de las banalidades, estaba cansado de ver a gente ganando un montón de dinero cuando ellos no tenían que comer, etcétera, etcétera. Algo así como cuando estábamos en medio de la pandemia y salieron todos estos artistas a cantar Imagine, ¿se acuerdan? Que estaban que sí, Gal Gadot y no sé qué, y todos estábamos como, más o menos, imagínense eso. En febrero de 1928, ella da una entrevista a la revista Photoplay. Y es por esto que sabemos cómo fue la infancia de Clara, porque ella en ese momento fue muy honesta contando su vida. Y ese mismo año llega su segundo gran escándalo, cuando ella conoce al doctor Earl Pearson. Earl estaba casado, su esposa eventualmente se da cuenta de que él está teniendo un romance con Clara Bow y los amenaza con que los va a demandar a ambos. Porque en ese momento, si tú estabas casado, tú podías demandar por el divorcio, pero al mismo tiempo tú podías demandar como a la otra por alienation of affection. Algo así como que me lo quitaste. Paramount va y se entera de todo esto y le dice a Clara como que mira, no te vamos a dar los $25,000 que te íbamos a dar al final del contrato, se lo vamos a dar a esta señora para que no te demande. Pero por si se lo preguntan, el dinero nunca llegó a manos de la esposa de Earl porque eventualmente él lo usó para fundar su propio consultorio. Mientras le decía a su esposa que Clara nunca le había dado el dinero. En 1928 también se estrenó la película Red Hair. La película tenía una secuencia filmada en Technicolor y aunque ahora se considera una película perdida, la secuencia en color todavía existe y se puede ver en YouTube. Ese año también hubo un cambio en la industria del cine y es que las películas empezaron a tener sonido. Y esto le daba pánico a Clara, no solo por el hecho de que, pues bueno, ahora tenía que aprender líneas, memorizar líneas, sino que aparte ella tartamudeaba y tenía un acento neoyorquino muy fuerte. Entonces esto le trajo como varias crisis cuando estaba grabando. Aún así, ella graba su primera película con diálogo en 1929 llamada The Wild Party. Esta película fue dirigida por Dorothy Arzner y es la primera película que se conserva de su trabajo como directora. La película trata sobre unas estudiantes en una universidad exclusivamente femenina donde ellas están más interesadas en divertirse y salir de fiesta que en estudiar. Esta película fue un éxito en taquilla, pero los críticos criticaron duramente el acento neoyorquino de Clara. Acá ella conoce a Daisy DeVoe y al entablar una amistad con ella, Daisy se da cuenta de que Clara estaba perdiendo todo su dinero, o sea, el dinero se iba a Robert, a su primo, a un montón de staff que no estaba haciendo absolutamente nada, etcétera, etcétera. Y le dice así como que, ok, como tu meta es retirarte cuando termine el contrato, yo te voy a poner una mesada y voy a guardar el resto en un trust fund. En 1930, ella conoce a Rex Bell cuando graba en la película True to the Navy. Y acá la carrera de Clara empieza a decaer. Y con eso llega el tercer gran escándalo de su vida, que es que Daisy en algún momento guardó todos los documentos, incluidas cartas y cosas personales de Clara, en una caja fuerte de un banco. Rex se da cuenta de todo esto, alerta a Clara. Y cuando finalmente las dos hablan, Daisy le pide a Clara $125,000 por los documentos, que era la mitad de lo que ella tenía en el banco. Para Daisy esto era como que la retribución, porque cuando ella conoció a Clara, Clara solamente tenía $16,000. Pero esto, pues bueno, terminó súper mal. Siento que Daisy hizo esto porque Rex quería manejar el dinero de Clara. Daisy se da cuenta de esto y dice, pues bueno, ya no voy a tener ninguna fuente de ingreso. Y esto terminó súper mal para Daisy porque al final estuvo 18 meses en la cárcel.
En 1931, Clara solamente grabó 2 películas y estaba el rumor de que Paramount la iba a despedir. Y es que las crisis que ella le daban cuando estaba grabando y veía el micrófono, pues bueno, fueron empeorando. Eventualmente un doctor le dijo que tenía que descansar, ella después regresó otra vez al estudio porque dijo así como que bueno, ya me siento mejor, pero le volvió a dar otra crisis y acá un ejecutivo de Paramount declara que si Clara no quería volver a trabajar, pues bueno, ellos iban a dejar el contrato así. Así es como Clara termina rescindiendo el contrato. Pero todo esto era una trampa para que Paramount no le pagara por despido injustificado, porque ella tenía sick leave en su contrato. Entonces, claro, si Paramount la despedía, le tenían que pagar a Clara la cantidad de $60,000. En abril de 1932, Clara Bow firma un contrato de 2 películas con Fox. La primera película fue Call Her Savage. Esta es de las primeras películas en mostrar personas homosexuales en la pantalla y fue un éxito en taquilla. La película se puede ver completa en YouTube. La última película de Clara Bow fue Hoopla. Y aunque tuvo buenas reseñas, fue un fracaso en taquilla. Pero bueno, en la vida personal a Clara le estaba yendo mejor. Ella se casa con Rex y en 1934 nace su hijo Tony y en 1938 nace su hijo George. Y a partir de acá no vamos a tener mucha información acerca de su vida. Sabemos que en septiembre de 1937 ella y Rex abren el It Café en el Hollywood Plaza Hotel. Pero 5 años después este café cierra. En 1944 ella tuvo un intento de suicidio cuando Rex anunció su candidatura al Congreso de los Estados Unidos porque ella decía que prefería la muerte a la vida pública y que después de esto pasó un tiempo internada en un hospital psiquiátrico. Aún así, cuando sale, ella no regresó con su familia, sino que se fue a Los Ángeles. Ella y Rex nunca se divorciaron, aunque sí vivían separados. Y ella vivía como una ermitaña, pasaba el tiempo escribiendo cartas a actores que ella veía, como por ejemplo Marlon Brando, y eventualmente lo conoció y desarrollaron una amistad. En 1947, ella participa en el programa de radio Truth or Consequences. Acá ella era la voz misteriosa de Mrs. Hush. Y la dinámica era que la gente tenía que adivinar quién era la voz de este personaje. Tomó 3 meses para que alguien adivinara que la voz era la de Clara Bow. En 1957 su papá Robert Bow muere y en 1962 muere Rex. Y acá ella comienza a planificar su funeral porque ella siempre pensó que se iba a morir antes que Rex. Y no sé si era por todo esto de que ya estaba como llamando a la muerte, pero en 1965 ella muere de un ataque cardíaco. Quien la descubrió fue una enfermera que vivía con ella. Siento que una de las cosas que nos enseña esta historia es sobre resiliencia, porque Clara utilizó todo su dolor y todas las tragedias que vivió para desarrollar su arte, para lograr sus sueños. Y siento que esta es una cosa que merece mucho mérito. No solo por lo que ella logró, no solo por cómo ella vivió su vida sin importarle las reglas de ese momento, sino porque a veces nos enfocamos mucho en las cosas malas que nos pasan, sin pensar cómo podemos darle la vuelta. Y por si se lo preguntan, Betty Boop no estuvo inspirado en Clara Bow, estuvo inspirado en otra flapper, Helen Kane. Si llegaron hasta acá, espero que hayan disfrutado esta historia y como siempre no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.